Hola, hola a todos los presentes. Mi nombre es Jessica Rieta Pérez. Pertenezco a la Fundación Universitaria Colombo Germano Germana del cuarto semestre de Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Virtual. En esta oportunidad voy a ser la ponente para sustentar acerca de los costos ocultos identificados y analizados en 3 casos específicos que abordaré en el desarrollo de esta exposición. En primera medida, es de fundamental interés contextualizar y asociar cuál es la definición y qué rol cumplen los costos ocultos en una organización. En efecto, en todo proceso empresarial se evalúan los costos, especialmente los costos laborales. Estos ayudan en su incidencia a medir en términos financieros la rentabilidad de las organizaciones, pero por ende, dentro de esta cadena de procesos mencionada, se abordan los costos operacionales que son evidentes y que existen con frecuencia y que son llamados costos ocultos. Su característica principal es que no son productivos y no agregan valor directa o indirectamente a la empresa y surgen de una ejecución indebida de procesos o servicios los cuales no son necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y a menudo se pasan por alto en los sistemas contables y estados de resultados. Asimismo, los costos ocultos se clasifican en 2 grandes ramificaciones, como lo es los costos indirectos y los gastos intangibles. Los primeros aquí mencionados suelen ser constantes y están directamente relacionados con el nivel de actividad. Un claro ejemplo de esto son los costos por reprocesos, la depreciación de maquinaria, los bajos niveles de producción, la mala estructura de almacenamiento. Por otra parte, al hacer alusión a los gastos intangibles, encontramos que estos no pueden ser medidos de manera física. En otras palabras, son de naturaleza inmaterial, por lo cual son difíciles de detectarse y, por ende, este escenario genera cierta desmotivación en los empleados por no registrarse en los sistemas contables, pero a la luz de este escenario son importantes que los costos tangibles. En este contexto existen los costos directos o también llamados costos variables, que son proporcionales a la producción, como lo son las primas por compensación al trabajador accidentado y su rehabilitación, multas y sanciones. También ocupan un lugar fundamental en este proceso los costos indirectos, que son distinguidos como los costos fijos, independientes de la producción. Como pueden contemplar en pantalla, enlisté 7 ejemplos que hacen relación a los costos indirectos, pero en esencia existen otros costos ocultos como lo son la rotación de personal, los accidentes laborales no cubiertos por el seguro, posibilidades de multas y encarcelamientos, secuestros y desapariciones forzosas, nulos programas de seguridad laboral, en donde evidentemente no se calcula un valor económico financiero, ni la pérdida en la productividad y el tiempo incurrido en la selección de un nuevo empleado, ni en la capacitación de este. Adentrándonos a los casos que se estructuran para esta exposición dentro del ámbito de protocolos de seguridad en identificación de costos ocultos, tenemos el caso número 1, que consiste en un escenario donde el encargado de funciones de área de servicios generales el sábado por la mañana de la Academia de Autos Conducolombia se olvidó colocar los rótulos preventivos de piso mojado, dado que había vertido el piso con un componente químico, lo cual en efecto había generado una superficie mojada,
por lo cual ella se desplazó al área del sótano, al almacén específicamente, para clasificar los elementos de trabajo de su área. Y mientras sucedía esto, la funcionaria del área de servicio de atención al cliente se movilizó en la búsqueda de unos documentos, pero ella no se percató de que había una superficie mojada, dado que su vista se encontraba obstruida por documentos que llevaba en sus manos, y lo cual generó en que aterrizara sobre el piso mojado, generando una caída. Sin embargo, ella logró detener el impacto de su caída, dado que se encontraba a pocos metros de distancia a un mueble. El análisis de este caso número 1 nos permite inferir que los accidentes causados por resbalones, tropiezos y caídas dentro de las instalaciones de las empresas representan un costo sumamente significativo, ya que generan millones en pérdidas por responsabilidad. Además de los pagos directos por responsabilidad, los accidentes de resbalones, tropiezos y caídas generan costos ocultos de índole trascendental, tales como la pérdida de productividad, una mayor actividad administrativa y una potencial publicidad negativa dentro de la comunidad del cuerpo de recursos humanos. Además, los costos ocultos existentes que impactaron este primer caso de una manera negativa a la empresa denominada Conducolombia fueron los costos directos y los costos indirectos. Los costos indirectos específicamente los clasifiqué de manera que permearan y hicieran alusión a las interferencias en el servicio, al tiempo perdido para el compañero que se resbaló, que en este caso fue el representante del área de servicio al cliente, los daños materiales, que en efecto fueron los archivos que ella llevaba en sus manos, la incapacidad temporal, que claramente generó la caída del la representante del área de servicio al cliente, las sanciones o las multas por la no adecuada señalización de la auxiliar del área de servicios generales, porque algo que se destacó fue que ella olvidó realizar esta acción y su descuido fue lo que generó este incidente. Y por último, el tiempo de investigación. En este mismo orden de ideas, nos encontramos con el caso número 2, que trata sobre la rotación de personal de la empresa Te Llamo para Cobrarte SAS, la cual presenta las siguientes cifras de rotación en el periodo del primer semestre del año. Estas cifras muestran un alarmante índice de rotación de 36,19%. Con base en el análisis ejecutado, podemos deducir dos motivos principales de rotación de personal en la empresa, los cuales corresponden a una carga de trabajo adicional y un ambiente de trabajo desfavorable. Uno de estos costos ocultos que las organizaciones no determinan en su mayoría con exactitud, pero que sin lugar a dudas carcomen la productividad de la misma, es el elevado índice de rotación de personal. La rotación de personal se reconoce como el porcentaje de colaboradores que se desvincula de la organización durante un periodo de tiempo establecido, y una fórmula sencilla con base a la investigación ejecutada de manera externa por mí fue calcular este índice aplicando la fórmula que pueden observar en pantalla, donde vamos a plasmar los empleados que han salido de la empresa, es decir, que se han retirado, que se han desvinculado, sobre la proporción de empleados que han vinculado a la empresa al inicio del ejercicio, más la sumatoria de los empleados al final del ejercicio sobre 2. Esto nos va a permitir calcular la rotación de la empresa Te Llamo para Cobrarte SAS.
Podemos observar que de los datos estadísticos suministrados por la empresa hay 4 indicadores clave que fueron los trabajadores retirados al inicio del periodo del mes de enero del año en curso, los trabajadores al final del periodo de junio del mismo año en vigencia y el promedio de empleados de la empresa junto con las personas que se han retirado. Estos datos de manera específica son los que se tuvieron en cuenta para estructurar la resolución de la fórmula a calcular del índice en mención. Esto, en efecto, nos dio un total de 36,19%. Y sin lugar a dudas, también podemos medir el índice de rotación de personal de la empresa que llamo para cobrarte SAS con otra fórmula que agregamos en el desarrollo de esta exposición, que fue colocar el porcentaje de personas que han salido, es decir, que se han retirado de la organización, sobre el número de personas que abandonaron voluntariamente la organización. Y esto también nos da el mismo valor porcentual de 36,19%. El análisis abordado para este caso de estudio número 2 es clave. Cuando existe una rotación de personal, existen costos que están inmersos dentro de las organizaciones y ante una escasa importancia dada por las empresas a este escenario, no se tiene en cuenta a la hora de medirse. En efecto, los costos en los que incurre una compañía a raíz de la rotación de personal existente se encuentra dividido en costos primarios, costos secundarios y costos terciarios, los cuales serán especificados en la siguiente diapositiva a manera detallada. Los costos ocultos por rotación de personal en la empresa Te Llamo para Cobrarte SAS se dividen en 3 subtipos o subdivisiones que detallé y que dividí de alguna manera para mayor entendimiento del lector de esta exposición. Dentro de ellos tenemos los costos primarios, los costos secundarios y los costos terciarios. Los costos primarios fundamentalmente se tratan de los costos de ingreso, de selección y de retiro. Dentro de ellos tenemos los costos de reclutamiento y selección, registro y documentación, contratación, capacitación, habilidades, competencias fundamentales que debe tener cualquier representante o funcionario en una compañía para mejorar y adaptar sus competencias en cualquier cargo que desempeñe, los costos de liquidación, los costos de inducción y finalmente los de ingreso. Los costos secundarios son todos aquellos costos de horas extras para el personal o cuerpo de trabajadores que suplen la producción de la empresa en los niveles de ausentismo generado por la rotación de personal. Y los costos terciarios son las pérdidas en los negocios para la empresa, ya que afecta la imagen de esta por exceso de carga laboral y clima laboral desfavorable. Es decir, que la empresa va a tener una reducción significativa de sus ingresos. Es decir, cuando hay un clima laboral desfavorable, algo está sucediendo de fondo, ya sea por un mal liderazgo, ya sea porque de alguna manera el ambiente se está generando turbio, es híbrido en su mayoría. Entonces esto conlleva a que la empresa deba asumir unos costos que no le benefician y que de alguna manera afectan a toda su estructura organizacional. Por otra parte, nos encontramos con el caso número 3 que aborda esencialmente el ausentismo laboral en una empresa
dedicada al mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas. Esta dispone únicamente en su cuerpo de trabajadores de 3 en total. Es decir, que esta plantilla se dedica específicamente a la puesta en marcha y a la ejecución de cada una de sus actividades comerciales. Sin embargo, durante el mes de septiembre se evidencia un total de 153 horas de ausentismo laboral, lo cual es procedente de 96 horas, en donde se justifica por 12 días de incapacidades registradas en total, 7 de ellas por llegadas tarde de empleados. Esto es algo clave mencionar, dado que es un ausentismo injustificado. ¿Por qué es un ausentismo injustificado? Porque cuando el trabajador se ausenta de su trabajo de una manera continua, sin previo aviso, genera que la empresa se vea obligada a reorganizarse. Y este ausentismo puede suponer una falta grave para el trabajador y es una causal de despido procedente. Además, se encuentran con 48 horas de licencia por luto y 2 horas de permisos por cuestiones personales. Como resultado de toda esta explicación, tenemos un índice de ausentismo del 26,56%. Con relación al análisis del caso número 3, podemos agregar que el ausentismo son todas aquellas faltas, inasistencias, incumplimientos de los empleados al área de trabajo, en el cual debe ejecutar cada una de sus funciones pactadas en el proceso de selección a su empleador. Este ausentismo se mide por el índice de ausentismo, por sus siglas IA, que significa que es el porcentaje del tiempo no trabajado durante las ausencias con relación al volumen de actividad esperada o planeada. Este volumen de actividad hace parte a la carga laboral con que el trabajador debe cumplir en su jornada de trabajo, es decir, tienen programadas ciertas instalaciones. Si existe una ausencia o un trabajador que se encuentre en este área debe cumplir con las que tenga programadas y con las que tenga su compañero que se ausentó de su lugar de trabajo. Calculamos el índice de ausentismo laboral con relación al total de horas o total de horas hombre perdidas sobre el total de horas y total de horas hombre trabajadas por 100. Como pueden contemplar en pantalla, se realizó este cálculo dándonos un valor de 26,56%. El ausentismo laboral excesivo genera costos directos e indirectos ocultos perjudiciales para la empresa. Estos pueden ser de carácter directo y de carácter indirecto. Los costos directos se basan en el pago completo de salario, el pago de beneficios, el aumento en la prima de seguro y los gastos administrativos en el manejo de ausentismo. Los costos indirectos tratan de la contratación de personal suplente, es decir, que debe relevar los cargos en ausencia, las tareas inconclusas, las tareas que dejaron a medias, que dejaron incompletas y que estaban llevando a cabo, pero no pudieron culminar por ese índice de ausentismo laboral presentado. Retrasos en la entrega de productos, la pérdida de producción, la reprogramación de procesos. En este caso, si la empresa tenía programada en su plantilla el mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas por trabajadores que no asistieron, entonces tendrán que contactar a los clientes, volver a reagendar, excusarse con ellos, lo cual va a generar un atraso en los procesos en el resto de su semana, por ejemplo. La pérdida de clientes, va a haber un alto índice de inconformismo, no todas las personas van a aceptar una reprogramación, entonces ellos
van a estar inconformes, lo cual va a generar en efecto una baja productividad. En síntesis, los costos ocultos del ausentismo laboral evidenciado en la pequeña empresa se basan en la contratación de personal suplente, en los retrasos en el mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas, retrasos en la entrega de los servicios que tengan agendados durante su semana o su jornada laboral, el tiempo de inducción al suplente, que como tal contrate la empresa para suplir toda la cantidad de servicios, la pérdida de clientes por incumplimientos, los tiempos improductivos de los equipos y las máquinas mientras que no exista reemplazo del trabajador. Sin embargo, es importante resaltar que la pequeña empresa debe encargarse de la asignación de distintas tareas en los múltiples puestos que posee para compensar la falta de trabajo. Esto no solo aumenta la carga de trabajo de sus empleados, sino las responsabilidades adicionales intensifican niveles de estrés, fatiga, agotamiento, pero incluso si los miembros de la pequeña empresa están a disposición de aumentar su carga de trabajo y hacer frente a la falta de personal, va a existir la capacidad de cumplir con las metas, pero una disminución con las responsabilidades adicionales. A manera de cierre y conclusión de la exposición en curso, es importante tratar que los tres casos aquí mencionados y explicados conllevan a ciertos aspectos y consideraciones que estas empresas deben tener. En primera medida, deben reducir o eliminar los costos ocultos, se debe revisar o realizar los programas de gestión de riesgos y tomar acciones para optimizar las prácticas de prevención de los incidentes o los accidentes laborales. Seguidamente, los trabajadores de toda empresa deben estar en constante capacitación, ya que esto genera valor agregado a la misma, al tener personal calificado que la diferencie, que la distinga, que la posicione de su competencia. Además, al capacitar al personal, este podrá desenvolverse eficientemente sus funciones a diario, reduciendo los accidentes e incidentes de trabajo. Esto se basa específicamente en una compensación al cuerpo de trabajadores. Por tercero, cualquiera que sea el motivo por el cual un nuevo empleado no se adapte a la organización o no alcance con los niveles de productividad deseados y termina desvinculándose de la compañía, va a provocar un impacto negativo en las finanzas de la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que incurrir en pagar horas extras, contratar a alguien como suplente, incluso con no cumplir a cabalidad con las tareas que tenga programadas durante su mes de producción. Y por último, la rotación es un costo bastante importante que muchas empresas no cuantifican. Por ende, no enfocan sus esfuerzos a reducir este indicador que impacta directamente en los resultados del negocio. Es decir, que un problema de falta de personal por un corto periodo de tiempo no suele crear problemas a largo plazo en una organización. Sin embargo, si una organización ha tenido que lidiar con la falta de personal por un periodo de tiempo prolongado, puede crear problemas significativos. Los despidos, la imposibilidad de pagar a nuevo personal, contribuye a la falta de trabajadores. Y algo por mencionar es que los trabajadores deben priorizar las condiciones de su área de trabajo. Existen muchísimos riesgos y peligros que deben detectarse. La gran mayoría de veces no prevén o no pronostican cuáles son esas medidas que deben acatarse. Y eso en su mayoría, ¿cómo se representa? En unos costos extras que debe incurrir por bolsillo y asumir la organización.